Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hacemos desde hace 18 semanas de manera ininterrumpida de lunes a viernes, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco como siempre que nos facilite su plataforma profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Ecuador, Estados Unidos, Perú, Bolivia y México. Vamos a ver de qué otros países se van conectando a lo largo de esta agradable presentación. Como lo veían en la pantalla de espera de inicio, si usted es jefe de enseñanza, es jefe de servicio o es presidente, vicepresidente o miembro de algún colegio médico, de enfermería o relacionado con el tema de salud y desea para sus sesiones una presentación de las pláticas que nosotros damos, con mucho gusto puede solicitarla al correo atención sin acento, atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto programaremos, facilitándole nosotros, por supuesto, toda la infraestructura y por supuesto sin ningún costo para los profesionales de la salud en estos momentos. Hoy es miércoles y como todos los lunes, no, hoy es jueves, y como todos los lunes, miércoles y viernes, el día de ayer, Susana Hernández publicó un tema relacionado con la contención del estrés para profesionales de la salud y está completamente disponible para ustedes en el Facebook de Medical Legal Center. Dentro de nuestro programa, como ustedes saben, el día de mañana cerramos con el doctor Lutz Alexander Kefferstein. Nos hablará mañana de racionalidad universal, subjetividades y reformas legales. Cómo afectan la práctica médica las reformas legales en la posmodernidad. También les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Twitter, Facebook e Instagram. Realmente síganos. En YouTube también están todas nuestras pláticas. Pueden entrar a YouTube, teclean Medical Legal Center y cronológicamente están todas las pláticas que hemos tenido hasta el día de hoy. Yo les recuerdo que inviten a más profesionales de la salud, a todos los profesionales de la salud que conozcan, envíenle nuestra información para que también se conecten. Y cada día, cada día seamos más. Yo les recuerdo, antes de presentar a nuestro invitado, que nos ayuden a que las preguntas al final de la sesión o en el transcurso, las pueden hacer en el transcurso, no las solamente en el botón de preguntas y respuestas. Hay dos botones, está el de chatear y preguntas y respuestas. Si las formulan en la de chatear, difícilmente la leeremos. Entonces, ayúdenos a hacerlas en el botón de preguntas y respuestas y seguramente su pregunta quedará debidamente contestada. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio el día de hoy presentarles a nuestro invitado. Nuestro invitado es, quiero que de verdad lo multicultural, multifacético de sus conocimientos. Es de profesión ingeniero físico, es maestro y doctor en ciencias. Realizó una estancia postdoctoral en IBM Thomas Watson Research Center en Nueva York. Ha sido profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de México en diversas facultades, en la de química, en la de ciencias de ingeniería y de odontología. También en la Universidad Autónoma de Querétaro, en las facultades de ingeniería, medicina y de psicología. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, en las facultades de ciencias físico-matemáticas. En la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico de Querétaro, etc. Y actualmente es investigador titular C, PRI-D, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde 1994 a la fecha. Ha sido profesor de las facultades de Derecho y de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses y nos va a ayudar generando valor a los profesionales de la salud con el tema mapas conceptuales y COVID-19, aspectos científicos, éticos y legales. Doctor Víctor Castaño, muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio y un enorme gusto
el compartir con ustedes esta noche. Como me hizo favor el licenciado Dávila de comentarles, yo soy físico, me he dedicado los últimos 40 años prácticamente a trabajar en cuestiones relacionadas con nanotecnología y con ciencia de materiales, pero en los últimos 5 o 6 años me he estado involucrando cada día más en cuestiones éticas, por lo que ustedes van a ver, espero, a lo largo de esta presentación. Y seguramente... Lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente ustedes, como yo, están ya un poco hartos de este encierro forzado por la pandemia, y como un pequeño regalo, si me permiten, vamos a pasear, aunque sea virtualmente, a París. Tengo el enorme privilegio de conocer París. Yo creo que he ido no menos de unas 30 veces, y yo presumía de ser un conocedor de París. Y en algunos de mis viajes encontré por casualidad este museo, que en mi opinión es uno de los más bonitos que hay en París y poco conocido. Se llama el Museo de Cluny, el mundo medieval, y es un edificio y un museo verdaderamente fantástico. Regresando de ese viaje, le comenté a mi esposa, y después de 5 o 6 viajes, yo me acordaba que este museo estaba muy cerca de la Sorbona. De hecho, lo encontré por accidente cuando fui a dar un seminario allá, y muy cerca también de Notre Dame, de la famosa catedral. Y me pasé 4 o 5 años sin poderlo encontrar. Iba con mi esposa y le decía, es que estaba por aquí. Pues no hay nada, Víctor. Y preguntábamos y la gente no sabía. Como no es un museo muy famoso, la gente no sabía dónde estaba. Hasta que se me ocurrió, después de 4 o 5 años, hacer lo obvio: buscar un mapa. Y aquí está. Ustedes lo pueden ver, que en efecto está a espaldas de la Sorbona y a unas cuantas cuadras del río, del Sena y de Notre Dame. Si hubiera tenido yo la idea de buscar este mapa, desde el principio hubiera podido llegar muy fácilmente, y me pasé 4 años simplemente confiando en mi memoria. Y esto me lleva a recalcar la importancia de los mapas. Uno puede saber, puede presumirse conocedor, experto en París, o en física, o en derecho, o en medicina, y confiar en su memoria. Y a veces la memoria no es tan adecuada como vamos a ver, y los mapas son muy importantes. Y antes de me quería nada más comentarles por qué resulta que no había yo descubierto de nuevo este museo, a pesar de que me la pasaba vagando y daba vueltas, pues porque le cambiaron la fachada. Y la fachada era esta. Yo recordaba que la fachada era este edificio antiguo precioso, que sigue estando ahí, pero en la parte de atrás. La entrada está en un callejón al que se accede por esta entrada supermoderna. Entonces pasaba yo por ahí y no lo veía, no me daba cuenta, y ahí dice en el extremo inferior izquierdo, Museo Nacional de la Edad Media. Y toda la gente que pasaba por ahí, pues como no es un museo tan famoso, pues no lo encontraban. Conclusión: hay que usar mapas. Y de eso quiero hablarles. Mapas de conocimiento, mapas de conceptos. Insisto, podrían ustedes considerarse expertos en lo que quieran, como yo me consideraba experto en París, y resulta que no pude llegar a un lugar que estaba literalmente a media cuadra de donde yo había estado buscando. Necesitamos mapas. Y les voy a hablar de un cierto tipo de mapas muy particulares: los mapas de conocimiento. Los mapas de conocimiento son una de las herramientas básicas para desarrollar un programa de gestión de conocimiento en una organización. Los seres humanos somos personas, somos seres que crecemos
nacemos con una capacidad de gestión. La gestión es todo lo que hacemos para conseguir lo que necesitamos. Y como bebés tenemos hambre y gestionamos el que nos den de comer llorando. Tenemos frío y gestionamos el que nos cobijen llorando. Queremos que nos cambien el pañal y gestionamos eso llorando. El problema es que llegamos a los 50 años y seguimos gestionando lo que queremos llorando, o protestando, o haciendo marchas, o criticando, o haciendo memes, a pesar de todo el conocimiento que en esos 50 años seguramente hemos coleccionado. Y para lograr esa mejor gestión, una herramienta fundamental es este mapa de conocimiento, saber dónde estamos en París, saber dónde estamos en la medicina, en el derecho, o en este caso, en esta pandemia del COVID-19. Entonces, un mapa de conocimiento identifica dónde está el conocimiento, pero es una cosa muy importante, no lo contiene, nos informa sobre el conocimiento. Y ya habrán oído ustedes la frase de un famoso comunicólogo, el mapa es el territorio. Y eso es lo que resalta la necesidad de tener un mapa del conocimiento, de ese conocimiento que a lo largo de 50 años de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, 30 años de experiencia profesional, todo ese enorme conocimiento a veces no nos sirve para gestionar lo que necesitamos de manera adecuada, porque no tenemos un mapa. Estos mapas de conocimiento pueden centrarse en un tema o aportar una visión completamente global. Y algo muy importante es que debe estar pensado no como un ejercicio intelectual, sino en los usuarios. Y ese usuario puede ser yo mismo, mis alumnos, mis colegas, mis clientes, etc. Y en ese sentido, un estudiante mío de doctorado y yo, César Aguado, publicamos a principios de este año, en marzo, un artículo que ha tenido un gran impacto en la literatura, y que es un mapa del conocimiento del COVID-19. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. ¿Para qué nos sirve y a dónde nos ha llevado este mapa del conocimiento del COVID? Este mapa de conocimiento es una guía que nos permite ver dónde existe el conocimiento. Primero, cuáles son los conceptos más relevantes, cuál es la relación que este conocimiento tiene con procesos, estrategias, redes, cobros, todo lo que es la vida de una organización o una persona. Y pues todos los parámetros que necesitamos, ubicación, soporte, relevancia, costos, etc. Y finalmente, ¿cuáles son las rutas del conocimiento? Seguramente nos ha pasado haber tenido algún profesor al que todos le reconocíamos que era muy capaz y que sabía mucho, pero que no sabía enseñar. Típico. Fulanito de tal es un muy buen maestro, sabe mucho, pero no sabe enseñar. Porque no tenía un mapa de conocimiento adecuado para generar la ruta de conocimiento en la organización, que era él y sus alumnos. Y en este momento, donde estamos todos inmersos, necesitamos mucho más conocimiento para un problema como el COVID. Y resulta que pues, realmente desconocemos el conocimiento estratégico que tenemos. Ese conocimiento, como verán ustedes un poco más adelante, está disperso y no está disponible en el tiempo y el lugar donde se necesita. Pocas personas lo tienen y es muy difícil mantenerlo cuando un proceso de reestructura o las personas son transferidas a otras áreas. O cuando tenemos nuestra red de conocimiento bien establecida en nuestra oficina o en nuestra escuela, en nuestro despacho, en nuestro consultorio, pero cuando nos movemos a home office, tenemos que reestructurarlo. Y precisamente los mapas de conocimiento nos permiten dar respuesta a esto y muchas otras cosas. Primero nos permiten saber dónde está el conocimiento, cómo podemos acceder a él y entender cómo se está utilizando. Y voy a tratar de ejemplificar esto precisamente con el caso del COVID-19.
Y en ese sentido, lo que hicimos específicamente fue construir en este trabajo, que es parte de la tesis doctoral de César Aguado, un mapa de conocimiento translacional. Esto quiere decir que nos permitió trasladar conocimiento, como verán, de diferentes áreas, desde la medicina, la política, la física, la química, etcétera, la geografía, todo lo que se les ocurra, a partir de una serie de análisis en varias bases de datos. Las más importantes son estas: Medline, Web of Science y Scopus. Hay muchas otras, pero estas son las líderes. Y nos pusimos a ver cómo se relacionan los diferentes conceptos: COVID-19, 2019 COVID, SARS, etc. Y lo que encontramos, como les demostraré enseguida, es que algunos campos de investigación están conectados, pero difieren en estructura, contenido y evolución. Y a lo que vamos a llegar a analizar es si esto es conveniente y nos permite tener un mapa para llegar a donde necesitamos, que es sacar a la humanidad, sacar al país, sacar a nuestra familia y sacar a nosotros mismos de esta pandemia tan terrible. Déjenme hablarles rápidamente de los coronavirus. Esta familia de virus se descubrieron o se describieron por primera vez en 1965 por un par de investigadores que habían encontrado una serie de pacientes con lo que pensaban al principio que eran resfriados comunes y corrientes, pero que empezaban a ver que tenían otras características importantes. Y los describieron, se dieron cuenta que eran una nueva familia de virus, y el término coronavirus se empezó a usar oficialmente en el 68, porque, como ustedes saben, tienen forma precisamente de una corona, vista en el microscopio electrónico. Hay una familia muy grande de coronavirus, con muchísimos, y cada día se descubren más componentes, y en particular el COVID-19 es la enfermedad, y el virus que la causa es el SARS-CoV-2, que pertenece al linaje B de los beta coronavirus, y es está muy cercanamente emparentado con el famoso SARS-CoV, que asoló a Asia, en particular a países como Corea, hace unos cuantos años, hace un lustro. La metodología que hemos seguido es realmente muy simple. Recolectamos datos de estas bases de datos que les mencioné, hicimos una serie de análisis usando metodología matemática y estadística, con conceptos como concurrencia, relevancia estadística, etcétera, etcétera. Y después, lo que les voy a mostrar es la visualización a través de tablas, histogramas y redes de conocimiento. Esto que ven ustedes aquí es un resultado muy interesante. Es el número de artículos relacionados con coronavirus desde el 2001 hasta el 2020. Y lo que pueden encontrar ustedes aquí es que prácticamente hasta el 2014, mediados del 2014-2015, prácticamente nadie le prestaba atención al coronavirus en la comunidad científica, a pesar de que ya hemos dicho que se conoce desde hace 50 años, desde 1965. Y a partir de 2017 hay una explosión tremenda de artículos. Y esto es muy interesante porque, haciendo análisis de estos datos, encontramos que la razón por la cual se despertó de pronto este enorme interés en coronavirus es por una patente inglesa, de la que seguramente han oído ustedes hablar y que ha dado lugar a toda clase de teorías de conspiración de que el coronavirus fue hecho a propósito. Esta patente es para el uso de ciertas características bioquímicas que tiene el coronavirus y que no tiene nada que ver con la enfermedad que tenemos ahora. Lo que sí es cierto
es que se dieron cuenta que el coronavirus puede tener aspectos importantes, interesantes y muy benéficos para la humanidad. Estos se empezaron a dar cuenta en 2017. O bien, lo que nos pasó en este 2020, convertirse en una amenaza para la humanidad. Y de nuevo, esto depende de cómo manejemos el conocimiento. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, esto es lo que se llama una red de concurrencia. Y aquí están diferentes conceptos. Uno de los más grandes, el tamaño de estos círculos que ven ustedes, es el número de artículos, el número de referencias, patentes o escritos que hay sobre esto, es decir, la información que existe, y sobre lo que más existe son sobre infecciones de coronavirus. Hay una relación, por supuesto, muy clara y sobre todo a partir de diciembre del año pasado con China, con seres humanos, con la generación de enfermedades, pero existen otros conceptos muy importantes como son el SARS. Ya les comenté que el SARS es un virus muy semejante y donde hemos desarrollado mucho conocimiento que la gente no está aplicando. Como ven ustedes aquí, prácticamente no hay ninguna conexión con el coronavirus del SARS, que es este círculo verde que está abajo a la derecha. Otro ejemplo interesante, estamos ocupadísimos y preocupadísimos con el virus del COVID-19 y no nos damos cuenta que un primo hermano muy cercano ya tenemos información que prácticamente no estamos utilizando. Haciendo un análisis de conceptos, todos los conceptos relacionados con el coronavirus, encontramos este diagrama, que se llama la estructura conceptual. Y lo que ven ustedes aquí son varias cosas interesantes. Primero, de nuevo, los tamaños de los círculos es la cantidad de información. En algunos casos tenemos mucha, y en otros tenemos muy pequeña. Y los colores significan familias, cosas que están relacionadas entre sí. Y por ejemplo, de nuevo, ven lo café a mano izquierda, coronavirus del SARS, que está asociada a una serie de conceptos interesantes médicos, pero que prácticamente no tiene ninguna relación con este círculo grande azul de mano derecha, que son el síndrome respiratorio agudo, severo. Están relacionadas, pero nadie se ha dado cuenta. Lo que sí es interesante es que China está en el centro, pero no necesariamente es lo más importante de lo que está pasando. Y vemos también otra cosa muy importante, que los diferentes colores se relacionan poco entre sí. Y entonces tenemos gente haciendo modelos matemáticos, gente haciendo tratamientos, gente haciendo políticas, etcétera, y no se hablan entre ellos, generando conocimiento que son como islas separadas. Lo que hicimos también fue desarrollar una metodología para convertir esta estructura conceptual, que es pues, complicada, es difícil de seguir, es como si les doy un mapa de París con indicaciones de todas las coladeras, de todos los restaurancitos, de los puestos ambulantes, demasiado detallado, tan detallado que probablemente no les sirva. Y sirve más un diagrama como este. Y este es el mapa conceptual del coronavirus. Y lo que vemos aquí es algo interesante y muy preocupante. Vemos que existen básicamente 5 familias de conceptos que engloban a toda la problemática del COVID-19. Ven ustedes, por ejemplo, círculo azul, enfermedades en niños, en mujeres, el SARS. En el círculo amarillo, salud global, epidemias, neumonía, Organización Mundial de la Salud, seres humanos. El círculo rojo, seres humanos, infecciones de coronavirus en seres humanos, China, epidemiología. Circulito café, coronavirus del SARS, técnicas fluorescentes de anticuerpos que son importantísimas para generar una metodología para detectar de manera eficiente y rápida y barata el virus.
y finalmente un pequeño circulito de unos cuantos que se dedican a hacer modelos matemáticos. Lo importante aquí es que son islas. Hemos estado durante más de 50 años y sobre todo en el último año generando una cantidad de conocimiento impresionante. Ya lo vieron ustedes en esa gráfica exponencial. En el último año se han publicado más artículos sobre coronavirus que en los últimos 50 años. En un año, de hecho, lo que llevamos, 8 meses, se han publicado muchísimos más artículos que en los 50 años anteriores, lo cual está muy bien. Pero lo que nos implica este asunto que le estoy viendo, enseñando aquí, que estamos viendo aquí, es que nos sirve de muy poco, porque no hay ninguna conexión. Y sigamos trabajando en epidemiología, sigamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, y la gente que está haciendo modelos matemáticos ni se entera, ni le importa, y sigue publicando sus artículos. Un mapa adecuado es un mapa que nos permite conectar todo. Es como si les doy un mapa de París, solo alrededor de la Torre Eiffel, y otro mapa solo alrededor de Notre Dame. Y me dicen, oye, está muy bien, pero ¿cómo voy de Notre Dame a la Torre Eiffel? No, pues no sé. Están separados. Son bloques, son islas separadas. Y eso hace que pues ustedes no sepan llegar a la Torre Eiffel aunque estén en París. Y aunque estemos desarrollando modelos matemáticos, haciendo técnicas nanotecnológicas muy avanzadas, de nada sirve si no logramos interaccionar con la gente que lo va a llevar a quien hace falta, a la gente común y corriente que está sufriendo con esto. Y entonces vemos que esto, desde el punto de vista de los medicamentos, pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos diferentes medicamentos, la hidroxicloroquinona, de la que seguramente han ustedes oído hablar, que parecía que era muy importante. La Organización Mundial de la Salud ya abandonó todos los experimentos que estaba haciendo, no lo ha prohibido, pero ya no lo recomienda. Y de nuevo vemos lo mismo. Todo el mundo trabajando en su medicamento sin ponerse a relacionarse con los demás. Es decir, estamos viviendo una pandemia con una cantidad de conocimiento y tecnología impresionantes, como nunca antes en la historia de la humanidad. Y nos está sirviendo muy poco, porque a nadie se le ha ocurrido hacer un mapa del conocimiento y cómo nos relacionamos y cómo vamos de un lugar a otro. Y los mapas de conocimiento no solamente pueden tener referencias conceptuales, como los dos que les acabo de enseñar, sino también geográficas. Y lo que ven ustedes aquí son los lugares donde más investigación hay en coronavirus. Ven que hay básicamente 3 nodos muy importantes que están en amarillo, donde hay una gran cantidad de investigación y donde seguramente, y de hecho ya lo han visto, donde van a salir las vacunas. En Estados Unidos, en California, y en el área de Boston, donde está Harvard y MIT, y en Europa Central, sobre todo en Inglaterra. Y esto coincide pues, con lo que han ustedes oído hablar últimamente. El trabajo de Oxford y el trabajo de Harvard, que seguramente van a llevar a esto de una vacuna. Pero existen otros lugares donde prácticamente no hay investigación, lo cual es terrible para una enfermedad grave que se conoce desde hace 50 años. Recuerden que esto no apareció de la nada. Tiene una historia bioquímica, microbiológica, de virología desde hace 50 años. Hay 3 lugares que son los que están viendo ustedes donde hay gran investigación. En la mayor parte del mundo no hay investigación, pero algo que quiero recalcarles es que en los lugares donde hay una investigación media es México. Como ven, a pesar de todo, tenemos un posicionamiento mejor. Estamos, pues sí, abajito de Estados Unidos y de Europa Central e Inglaterra, pero no muy lejos de Japón, por ejemplo.
Estamos prácticamente al mismo nivel de Japón y un poquito abajo de China. Y este mapa nos permite entonces pensar cómo podemos hacer alianzas, porque a pesar de lo que se diga, no estamos entrando a este asunto de las vacunas completamente desarmados, como muchos otros países, como España, por ejemplo, o toda América Latina, sino tenemos con qué. Y esto es importante saberlo para proceder en consecuencia. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones científicas y políticas? Son clarísimas. De nada sirve hacer investigación y generar conocimiento y tener gente con doctorado, postdoctorado, centros de investigación importantísimos, si no tenemos un mapa de conocimiento global, no se diga a nivel nacional. Pero ¿cuáles son las implicaciones legales de todo esto? Quisiera enseñarles este artículo, es un artículo especial de una de las revistas latinoamericanas más importantes de salud pública, se llama Caderno de Salud Pública. Cuaderno de Salud Pública es una revista brasileña y es un artículo especial de 2011, donde desde entonces hablaba que, por supuesto, que las políticas públicas son determinantes sociales de la salud. Y lo estamos sufriendo en todo el mundo, no solo en México. Y el reto, de acuerdo con este investigador, es cómo producimos, por supuesto, pero sobre todo cómo usamos la evidencia científica. Y que no se convierta en discusión política y opiniones. Yo creo que sí vale la pena usar mascarilla, pues yo creo que no, yo creo que hay más muertos, o no, yo creo que menos, y hay que contarlos por cada millón de habitantes, no, hay que hacer la cuenta total, etcétera, etcétera, sino cómo usamos ciencia y conocimiento, y para eso necesitamos un mapa. Porque si no tenemos mapa, pues les va a pasar lo que me pasó a mí y a mi esposa. Le platiqué del Museo de Cluny, y cuando estábamos ahí a una cuadra, yo le decía, es que yo me acuerdo que es para acá, no, Víctor, para allá no está, seguramente es para acá. Y nos estábamos discutiendo, peleando, y nunca llegamos a donde queríamos llegar, porque no teníamos un mapa. Y esto es lo que nos está pasando, insisto, no solo en México, sino a nivel mundial. Y entonces, de acuerdo con este artículo de otra revista muy importante que se llama Health Affairs, Asuntos de Salud, necesitamos generar evidencia para decretar políticas públicas. No porque a mí se me ocurra, no porque yo crea que es así, no porque yo soy el que está en el poder, no porque estoy en elecciones, y esto estoy hablando de absolutamente todo el mundo. ¿Cómo podemos tener mejor evidencia y por lo tanto tomar acciones? Y pues la manera de hacerlo es teniendo un mapa primero de dónde estamos. Esta es un artículo también de todo esto que les estoy mostrando con mucho gusto a través del licenciado Dávila. Les puedo hacer llegar los artículos completos de la revista de leyes de la Universidad de Cornell, que como ustedes saben es una de las universidades más famosas del mundo. Y desde 2011 se planteaba que necesitamos una ley basada en la evidencia. Pero como van a ver, evidencia científica. Esta es otra revista interesante que publica la barra americana, la barra de abogados de los Estados Unidos, que se llama Jury Metrics. El simple nombre es muy interesante. Jury es de juris, leyes, jurídico, y metrics de medición. ¿Cómo medimos las cuestiones jurídicas? Es decir, ¿cuál es la relación entre ciencia y lo que se toma legalmente como evidencia? Y el subtítulo de este artículo es muy interesante. La venganza de Galileo. ¿Cómo se puede llenar de ciencia basura
un juzgado. Y esto es en atención al famoso juicio contra Galileo. Y Galileo se ha desquitado de acuerdo con esto, precisamente porque en muchos lugares, y no solo, insisto, en México, se habla de evidencia científica, y pueden pensar en un montón de casos muy mediáticos, como los famosos 43 y muchísimos otros que tenemos, que tienen evidencia científica, entre comillas. Y de nuevo, como no tenemos un mapa, no sabemos dónde estamos parados. Y este es un ensayo precisamente en esta revista sobre cómo podemos llegar a una ley que esté basada en evidencia, pero en evidencia correcta, concreta, medible, con un mapa de conocimiento adecuado. Esta es otra revista que se llama Litigation and Trial, litigio y juicio. Y hay una cosa que discute muy importante, que una cosa es la evidencia científica y otra el método científico. Podemos tener en algún juicio evidencia científica, pero que esta evidencia científica no ha seguido el método científico. Y lo estamos viendo con las famosas discusiones del número de muertos que tenemos cada día, en las grandes discusiones, y cada uno de los partes en conflicto discuten y dicen que tienen evidencia científica. Pero ninguno dice y muestra el mapa de cómo está relacionada esa evidencia científica con todo lo demás y cuál es el método que se siguió. Quiero entonces terminar poniéndome a sus órdenes a través del licenciado Dávila, o también me pueden contactar a través de mi correo electrónico, de mi página de internet. Prácticamente todos mis trabajos los subo, aunque sea de manera resumida, a Twitter y a Facebook, donde me pueden encontrar. Y concluyo agradeciendo de nuevo al licenciado Dávila su amable invitación y a todos ustedes su paciencia, diciéndoles que sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, con problemas gravísimos que no nos esperan, que no nos están esperando ni nos van a esperar, no acabamos de pasar en algunos países la primera ola de contagios, cuando estamos a punto de entrar en otros países a la segunda ola. Y no hemos resuelto la primera. No podemos simplemente esperar, no podemos tampoco, sin un mapa, insisto, sin un mapa de conocimiento, decidir qué es lo que sigue, cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar y cómo vamos a resolver este problema. Les agradezco, termino aquí y les deseo éxito en la construcción de su mapa conceptual. Gracias. Wow, doctor, doctor Castaño, qué increíble. Hoy nos acaba de dar una lección, y no solamente de cómo atender el COVID, sino una lección de vida. ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, en una de las actividades que desarrollamos es precisamente el desarrollo de software, y cómo no podemos iniciar un desarrollo ni una línea de código si no hay un plano y un mapa de lo que vamos a hacer? Y muchas veces está como el que va a construir una casa sin un plano, sin un mapa, sin nada, y empieza a pegar ladrillos, y pues es un caos. Actualmente, en el tema de esta pandemia, doctor, yo le quiero hacer dos preguntas. La primera, a toro pasado, ¿qué es lo que se pudo haber hecho diferente? Y la segunda es, ¿qué es lo que de hoy en adelante se tendría que hacer para el desarrollo de este mapa conceptual? Bien, pues hablar a toro pasado, como usted sabe, es muy complicado y creo que puede llegar a ser también poco ético, pero me parece que una cosa que debimos haber hecho como sociedad global, no solo en México, insisto, sino en todo el mundo, es construir un mapa del conocimiento de todas las enfermedades respiratorias. Las estamos sufriendo, hay millones de muertes cada año por influenza y problemas respiratorios en todo el mundo, y de nuevo no tenemos un mapa, y se ha demostrado de manera fehaciente en este momento
en ninguno de los países del mundo. Primera cosa que debemos haber hecho es ordenar, mapear todo el conocimiento que hemos logrado a nivel mundial. ¿Y qué podemos hacer enseguida? Es pues empezar a hacerlo ya, inmediatamente. Yo he presentado este tipo de trabajo en la Cámara de Diputados. Hubo, cuando menos de dientes para afuera, una gran recepción por parte de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados Federal, y espero que se tomen políticas, de nuevo, no basadas en evidencia, entre comillas, sino en mapas de conocimiento. ¿Dónde estamos como país? ¿Dónde estamos como mundo? Sí, y de ahí sí, tomarlas adelante. ¿Quiere usted leerme algunas preguntas o prefiere que yo las lea y las vaya contestando? Doctor, fíjese que tuve un problema con mi internet, ya me escucha, ¿verdad? Ya le escucho. Perdón, y lamentablemente también perdí gran parte de las preguntas que nos hicieron. Nos preguntan, uno, bueno, si nos ayuda a acercarse un poco más al micrófono, nos dicen porque dicen que no hay suficiente, se pierde la voz. Nos preguntan, ¿el mapa conceptual de conocimiento puede predecir la duración de una pandemia? Nos lo dice el doctor Jesús Mateos. Yo creo que como tal no puede predecirlo, pero sí nos puede, de nuevo, dar un mapa de cuál es la ruta o las rutas que tenemos enfrente y decidir cuál es la más conveniente. De nuevo, con mi ejemplo del mapa de París, si estamos en Notre Dame, nos puede decir el mapa cuáles son las posibilidades de irnos, nos podemos ir caminando, tomamos el metro o tomamos un autobús, que está lloviendo, etcétera, depende de las condiciones. Yo no diría que predecir, pero sí nos ofrece las diferentes rutas donde uno ya puede tener elementos para decidir cuál es la más adecuada. Lo felicito a la doctora Teodula le envía saludos. La doctora dice, alguien más nos pregunta, en nuestra cultura actual requerimos que los mapas conceptuales se generen desde un trabajo de universidades y agrupaciones médicas para realizar un proceso de aprendizaje y construcción de conceptos que garanticen la prevención y desarrollo contra los conceptos salud y enfermedad. Este mapeo nos permitirá generar procesos para actuar y vivir siempre en un proceso de mejora. ¿Qué opina, doctor? Estoy absolutamente de acuerdo con la doctora, a quien también le envío un saludo. Muchas gracias. Y quiero comentar a propósito de la pregunta y comentario de la doctora, un asunto que creo que a todos los que estamos presentes nos concierne. No solamente nosotros como profesionales o los gobiernos deben tener un mapa, sino el público en general. Seguramente han ustedes atestiguado la cantidad enorme de productos milagro que hay disponibles, porque la gente no tiene un mapa de cómo moverse. Y si llega alguien y le dice que la forma más simple, la ruta más barata, más económica y más rápida de curarse es tomar lejía, lo van a hacer, porque no tienen un mapa. No somos capaces de ofrecerles un mapa a la gente común y corriente para decirles, señores, no existen productos milagros. Ojalá lo existieran. Es mucho más complicado que eso y tenemos que tomarlo con seriedad. Pero en una autocrítica no podemos ofrecerle al público en general, a nuestros amigos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, a nuestros clientes, un mapa y nosotros mismos no lo hemos construido. Excelente. La doctora Elsa Chavira nos pregunta, los grupos de investigadores mexicanos que están investigando el SARS-CoV-2, ¿qué tan cerca estarán de desarrollar una vacuna utilizando este mapa conceptual? Pues lo que yo puedo decirles, y para mi sorpresa y gran alegría, es que los grupos mexicanos estamos, como lo mencioné, más cerca que la mayor parte del mundo. Yo creo que es muy factible que México logre tener una vacuna
Probablemente no seamos los primeros, los segundos, pero sí los terceros o cuartos. Y esto es importantísimo porque nos puede dar independencia de otros países que tengan la vacuna, no solo económica, lo que nos quieran cobrar, sino también política, porque imagínense que, como ya empezó a suceder, el presidente de Estados Unidos amenazando que va a comprar todas las vacunas disponibles, y aunque el resto de los países tengamos dinero, no vamos a poder comprarlo. Afortunadamente, de nuestro análisis, lo que vemos es que México tiene, afortunadamente, la capacidad de generar una vacuna en un tiempo relativamente corto. Y aprovecho para comentar que hace 30 años México era un referente mundial en vacunas. Y por desgracia empezamos a destruir y a dejar de apoyar eso. El día de hoy estamos muy lejos de lo que estábamos hace 30 años a nivel internacional, pero por fortuna seguimos siendo competitivos. El doctor Virgilio Gómez, excelente enfoque científico de visualizar el hoy y el mañana, con datos duros y seguros para nuestro bien y el del prójimo. Nos pregunta también Irma Cruz, ¿el mapa mental nos ayudará a planear y solucionar la problemática de las actitudes de la población ante las agresiones al personal de salud? Yo creo que también. Yo les he hablado de mapas conceptuales, de mapas de conocimiento, pero lo que nos menciona la doctora es también importante un mapa mental. Cuando en nuestra mente solamente hay ideas, imágenes, chismes, memes, tweets, sin ninguna dirección, empiezan a suceder este tipo de fenómenos tan lamentables. Necesitamos ayudar a la población a que se genere un mapa mental de cómo podemos salir adelante y pues la posición es, ante todo, una posición ética. Nos pregunta cómo hacer el mapa del antes y el del hoy. Más bien yo pensaría, ¿cuáles son las preguntas que tienen que hacerse para hacer ese mapa? ¿Con qué preguntas tengo que responder? Esto es un poco como si le preguntaran a un gran cocinero, oye, ¿cómo le haces para que te quede tan rico el molde? Pues hay que quemar los chiles, preparar el pollo de tal manera, etcétera. Por supuesto que hay recetas, pero también es oficio. Y existen metodologías, todo este asunto de la medición, de la ciencia y de la construcción de mapas conceptuales, es tan importante que ya existe una disciplina científica que se llama cienciometría, scienceometrics, que es la ciencia de la ciencia de medir la ciencia, que cada día es más importante. Pero esto no deja de lado que pues también el oficio, ya son muchos años de estar trabajando en esto. De acuerdo, el doctor José Huerta López le envió saludo y dice, él es profesor de la UNAM con posgrado en alergia e inmunología. Dice, me recordó a Alvin Toffler, vivimos tercera ola, la información y la selección de la información es la revolución del conocimiento. Cada minuto es más importante que el anterior. Felicidades, lo admiro. Pregunta, ¿dónde se preparó y dónde trabaja hoy en día? Lo platicamos, pero lo dijimos al inicio, pero si quiere confirmarlo, doctor. Sí, muchísimas gracias, también un saludo y por supuesto que Alvin Toffler es uno de los grandes futurólogos de la historia y es una referencia obligada para este tipo de cosas. Y pues hablándoles de mi carrera, yo estudié ingeniería física y después hice una maestría y un doctorado en física y empecé a trabajar en Estados Unidos con los pioneros de lo que hoy se llama nanotecnología, que está muy de moda también y que también ha sido un término del que se ha abusado, por desgracia, mucho. Y en esa época no existía el término, este término se inventó en los 90, pero pues el concepto ya existía desde hace mucho tiempo, probablemente desde tiempos ancestrales se conoce la nanotecnología, aunque con otro nombre, y esto me ha llevado a diferentes cosas, como por ejemplo las aplicaciones médicas, y luego al darme cuenta que para hacer aplicaciones médicas uno necesitaba hacer un mapa de conocimiento para saber dónde estoy parado como físico, dónde puedo tener un impacto y dónde puedo contribuir, pues me obligó a empezar a
hacer estos mapas de conocimiento. Y el mapa más reciente, conceptual, que he construido es mi participación en este asunto de cuestiones jurídicas. Actualmente soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en una maestría en bioética y ética aplicada, y probablemente les parezca raro que un físico que hace nanotecnología esté en esto, pero precisamente al construir el mapa de conocimiento, para mi sorpresa me di cuenta que estaba más cerca del derecho de lo que yo me hubiera imaginado. Wow, felicidades. Diana Laura Ruiz, excelente ponencia. De verdad es una realidad que COVID es un tema en boca de todo investigador hoy en día, pero solo son piezas desordenadas en un enorme rompecabezas al cual no se le ve fin. Nos pregunta Irma Cruz, ¿considera que la ingeniería de procesos ante la situación actual se puede reconsiderar en nuestro mapa mental inicial? Yo estoy convencido de que sí. Todos los procesos, tanto personales como sociales, como industriales, están siendo ya reconvertidos. Seguramente habrán oído hablar todos ustedes de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Y a mí me parece que forzados por este efecto del COVID-19, esta revolución va a tener que acelerarse, se está acelerando. Y prueba de ello es que los que no hacían home office lo tienen que hacer ahora. Los maestros que no daban clase por internet lo están teniendo que hacer ahora. Y una cosa fundamental es que necesitamos construir un nuevo mapa. El mapa que nos permitía trabajar y ser exitosos en nuestra oficina físicamente presentes, perdónenme que se los diga, pero no es el mismo mapa que necesitamos para ser eficientes y exitosos trabajando desde nuestra casa. Exacto, la doctora Juárez nos pregunta, pero de esta enfermedad no sabemos mucho, es como si los ingredientes de algo no lo conocemos, entonces, ¿cómo elaboramos un mapa conceptual si desconocemos cómo iniciarlo? Pues precisamente esta es parte de la ciencia y arte de hacer mapas conceptuales. Es una búsqueda donde uno empieza a buscar en la red información y empieza a encontrar relaciones entre ellas. Les puedo comentar que se publican aproximadamente 2 millones de artículos científicos al año en todas las disciplinas y cerca de 1 millón de ellos son sobre cuestiones médicas. Es decir, si usted divide 1 millón entre 365 días, entre 24 horas, entre 60 minutos y entre 60 segundos, esto les da como 0.001. Es decir, tienen que estar leyendo un artículo para mantenerse al día cada milisegundo, lo cual es imposible. Y entonces lo que necesitamos hacer es uso de la inteligencia artificial para que un bot, en lugar de estar buscando memes y en lugar de estar buscando a quién atacar, busque información, nos empiece a dar patrones como los que enseñé, y a partir de eso empiece uno a refinar y empiece, como dice la doctora, a partir de los ingredientes, cómo hago teniendo un poquito de carne, unos ejotes y maíz, cómo invento un nuevo platillo. De acuerdo. El doctor Rafael Beltrán dice, excelente conferencia, nos hace poner los pies en la tierra. La doctora Magdalena Villagómez ya nos había hecho la pregunta, ahorita la va a elaborar y nos la vuelve a hacer. Dice, ¿cuáles serán los requisitos para un mapa conceptual completo y verdadero? O sea, ¿qué requisitos? ¿Cuáles son los puntualmente? Esto tiene que identificar el fin, etcétera. ¿Cuáles cree que pudieran dar así en una pasadita, doctor? Creo que el ingrediente fundamental para empezar un mapa conceptual es las palabras clave. Y esto que parece tan simple es muy difícil. Un ejercicio que yo le pongo a mis estudiantes, sea cual sea su disciplina, sean físicos, ingenieros o abogados, es que definan su trabajo o su tesis con 2 palabras clave. Y es muy difícil. La gente empieza a echar rollo y empieza a me dar 10, 15, 20 palabras y se las devuelvo diciendo, no, necesito 2 palabras clave. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? Y esto lo da la experiencia, el oficio y el conocimiento.
Exacto, la doctora Rodríguez dice, es como hacer un arquitecto que trabaje sin planos, yo estoy de acuerdo con ella. Roberto Osorio dice, mapas conceptuales necesarios hasta para la vida cotidiana, confirmado también. Dice el doctor Virgilio, ¿para los mapas conceptuales apoyan metaanálisis forzosamente? Sí, por supuesto. Por esta cantidad de artículos que les mencionaba, es imposible, no digamos para un ser humano, sino para una computadora, el estar buscando cientos de millones de artículos, reportes, tesis, patentes que hay y podríamos dedicarnos años. Entonces es fundamental hacer metaanálisis, análisis del análisis. Y estas son básicamente las herramientas matemáticas de las que yo les hablaba. De acuerdo. La doctora Ambris dice, en su opinión, ¿a qué cree que se deba que este conocimiento del tema de COVID siga fragmentado? O bien, ¿cuáles serían las razones por las cuales la comunidad científica no tiene una cooperación oportuna para resolver a cada una de las interrogantes sobre el tema de COVID? Yo creo que estamos pagando dos cosas, dos fenómenos muy acusados que han sucedido en la educación. Primero, la sobreespecialización. Somos capaces de hacer ingenieros, mecánicos, expertos en tuercas cuadradas, pero si le ponen enfrente una tuerca hexagonal ya no saben qué hacer. Hacemos abogados expertos en cierto tipo de litigios, pero cuando le hacemos una pregunta que está fuera de su ámbito de especialidad, no tienen, no digamos el conocimiento, ni siquiera el criterio para decir por dónde debo buscar. Entonces, la sobreespecialización me parece que ha sido terrible y eso es lo que refleja este mapa de conocimiento. Científicos en todo el mundo, en las mejores universidades del mundo, súper especializados, que son los mejores, ganadores de premio Nobel, y no hay nadie que sepa más de su tema, pero que se mueven a un tema ligeramente diferente y ya no saben qué hacer. Con la analogía Exacto. del mapa, que saben cómo ir de Notre Dame a la Sorbona por San Michel, pero cuando les cierran San Michel, porque están reparando, ya no saben cómo meterse por los callejones. Exacto, nos dice María Sunza, dice, hasta mis hijos en la escuela les enseñan a realizar mapa mental continuamente, de ahí que son importantes. Álvaro Pedrosa, la ley basada en evidencias debe aplicarse a las políticas actuales que se encuentran en juicio o camino a juicio. En mi opinión personal, yo no soy abogado y simplemente como físico, yo creo, y por lo que he podido leer estos artículos que les mencioné, me parece que son elementos que no solamente fortalecerían los argumentos legales, sino además disminuirían todo este asunto de discusión, de pleitos por fake news, etcétera. De acuerdo, nos pregunta la doctora Leiva, en los medios de comunicación nos han informado que Sinvestave es el responsable del desarrollo estructural epidemiológico en consenso con las autoridades de la Secretaría de Salud en esta pandemia. ¿Cuál es su opinión concreta del manejo de la misma a nivel del método del mapa que usted expone en forma tan contundente? Yo creo que los científicos que están detrás de esto son gente capaz, por supuesto, que son expertos en su tema, pero me parece que adolecen de lo que hemos estado hablando. No basta con ser un gran matemático, un gran físico, un gran computólogo, como tampoco basta ser un gran médico, epidemiólogo. Necesitamos trabajar en conjunto, hacer que estas islas estén unidas, que se fusionen, y esto simplemente no es poner a dos personas en un comité, sino van a hablarse. Exacto. Que hablen, tengan la posición ética de humildad de oír al otro.
Exacto. Dos preguntas más. La doctora Teodula dice, doctor Castaño, después de tanto tiempo de tener conocimiento de la existencia del coronavirus, ¿no se le dio la importancia para poder evitar que se presentara la pandemia que estamos viviendo hoy? ¿Será que no se consideró la realización de mapas conceptuales sobre la existencia y multiplicidad de este virus? Yo creo que buena parte es el efecto. Uno de los artículos que he escrito sobre este tema y que no pude mencionar ahora es precisamente el origen, de dónde viene. ¿Recuerdan ustedes este asunto que venía de los murciélagos? Pues lo que nosotros hemos encontrado con una metodología como esta es que muy probablemente viene de animales, pero no de murciélagos, como se decía, sino muy posiblemente de pangolines. Y la cadena biológica es muy importante. Y esto nos lleva a la necesidad de hacer un mapa conceptual de todo el mundo. Uno de los conceptos, me parece, más importantes y que van a cobrar gran relevancia a partir de este año, del post-COVID, es el concepto de One Health, una salud. Este concepto implica que para tener animales sanos necesitamos tener seres humanos sanos. Y para tener seres humanos sanos necesitamos tener naturaleza sana. Y para tener naturaleza sana necesitamos tener animales sanos, etcétera. Es decir, que no vamos a poder garantizar la salud de los seres humanos y no garantizamos la salud la salud de los animales. Y de los vegetales también, que también se enferman. Sí, la naturaleza. Cuando hablaba de eso, hablo del ecosistema. Sí. La última, doctor Rosa Eugenia Salvio, dice, ¿por qué se han establecido reglas de política sobre propiedad intelectual en lugar de compartirlas por ser un tema de esa trascendencia, como todo un equipo multidisciplinar a nivel mundial? ¿Serán puestas en la OMS o...? Bueno, eso es su pregunta. Creo que la pregunta es muy profunda. Yo, personalmente, creo ser de los investigadores mexicanos que más patentes tienen, y a pesar de eso, quiero decir, me parece que no deberían de existir las patentes. Las patentes deben ser de uso de todo el mundo, pero esto implica también cuestiones muy complicadas, porque hay compañías y universidades y gobiernos que invierten mucho en hacer la investigación y pues quieren recuperarlo. Pero me parece que este tipo de cosas nos llevan a darnos cuenta que de nada sirve que yo sea rico si no solamente mis vecinos, mis competidores, sino mi misma familia va a estar muriendo por esta falta de cooperación y falta de un mapa conceptual que nos deje ver que en ese mapa, en ese territorio, todos somos importantes. Fíjense que a propósito vamos a tener en las próximas semanas una plática precisamente de las reformas y adiciones que hubo a la Ley de Protección de la Propiedad Industrial en materia de medicamentos, porque ahí pues está este dilema, hasta qué punto ocurría que se establecía una patente a 20 años y entonces ya era pública, pero hasta entonces podían tener acceso a otros laboratorios y entonces eso limitaba el derecho a que a los 20 años exactos se iniciara con este beneficio para la sociedad, que incluso participaba de manera importante para que se autorizaran esos medicamentos. Todo un tema también. Doctor, no me queda más que agradecerle esta extraordinaria plática con mucha ciencia, pero por favor, denos un mensaje final para los profesionales de la salud que lo ven de Centro Latinoamérica, México y Estados Unidos, por favor. Muchas gracias de nuevo al licenciado, a la organización que él representa, y a todos ustedes por su interés y por compartir este tiempo. Y un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Y yo quisiera terminar diciendo que ojalá que podamos hacer un solo mapa desde el río Bravo hasta la Patagonia. Ay, doctor, qué buen mensaje. Y fíjense que deberíamos iniciar con nosotros mismos. Ocurre que aquí me encuentro que todos los políticos con estos temas están peleando en lugar de hacer un solo mapa conceptual por el de todos los mexicanos. Y también, como usted dice, en todo el mundo. Y de verdad agradezco sinceramente su participación. Yo quiero confirmar además y decirles
que el doctor Castaño y todos nuestros invitados que han estado con nosotros lo hacen de manera completamente altruista, lo hacen con el único compromiso con el profesional de la salud y el mundo de aportar conocimiento, de aportar valor para usted profesional de la salud que hoy tanto lo requiere, que es quien está siempre y más hoy más que nunca en la primera línea. Doctor Castaño, muchísimas gracias. De mi parte no me queda más que informarles que esta plática está grabada, estará disponible para todos ustedes en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y ya también en el YouTube de Medical Legal Center. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y estará grabada, pueden compartirla, volverla a ver, si alguna duda les quedó, volverla a ver las veces que necesiten. Todo esto es para ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Va a estar bueno también. También su paisano es de Querétaro, Lutz. Y hasta mañana a las 8 en punto, como siempre. Los espero. Ya cerramos la semana 18. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos.